Bien. Seguimos con el ejemplo de marco teórico. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Ok. Vamos a ver cómo van a investigar el marco teórico. Aquí tenemos, bueno, pues el esquema de un informe. Voy a investigar todos estos aspectos. Entonces, esta es la portada o la carátula, cómo debe entregar su proyecto, ¿verdad? República del Ecuador, Tecnológico Superior, mayúscula, negrita 16, interlineado sencillo. El logo, título del trabajo en mayúscula, negrita 14, título del trabajo para optar títulos de tecnólogo en administración o técnico en enfermería. Tipo oración negrita 12, autor negrita 12, tutor negrita 12 y barra, mes y año en negrita 12. ¿Por qué Ibarra? Porque ustedes lo van a entregar en Ibarra, así vivan en Cotacache o vivan en Esmeralda. Bien, vamos con los títulos. ¿Cuáles son los niveles de los títulos? Que aquí siempre hay un error, o sea, no me colocan los títulos como deben ser. Cada título tiene una jerarquía, ¿ok? Entonces, los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas, se escriben solo con la primera letra en mayúscula, la inicial en mayúscula. Vamos a ver cuáles son las jerarquías de los títulos, que esto lo establece todas las normas de investigación, las normas APA también. Y también está la norma de investigación del ITCA. Fíjense, el nivel 1 es encabezado centrado en negrita. ¿Verdad? Aquí. Este es el nivel 1. Capítulo 2, centrado, marco teórico en negrita. Este es el nivel 1. ¿Okay? Nivel 1, encabezado centrado en negrita. Perdón. Bueno, fíjense. Los títulos se escriben en la primera letra, aquí en mayúscula. ¿Ok? En mayúscula. Claro, aquí también va en mayúscula porque es el sustantivo. La comprensión lectora y el rendimiento académico es la investigación que estoy haciendo, ¿verdad? Por supuesto, hay dos variables. Siempre va a haber dos variables en el título, una variable dependiente y una variable independiente. Aquí la variable dependiente es rendimiento académico. ¿De qué depende el rendimiento académico? De la comprensión lectora, que es la variable independiente. Si no hay variable dependiente y independiente, no es un título para investigación. Entonces, nivel 1, capítulo 2, marco teórico. ¿Ok? Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita. Aquí está el nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita. Bases teóricas. Aquí está. Bases teóricas. El nivel 3, encabezado de párrafo con sangría negrita y punto final. Es el nivel 3. Aquí está el nivel 3. ¿Ok? Aquí está el nivel 3. Este nivel 3. El nivel 4, encabezado de párrafo con sangría negrita, cursiva y punto final. ¿Hay nivel 4? No hay nivel 4 aquí. Pero nos conseguimos otro nivel 2. Fíjense que está otro nivel 2. Y aquí está otro nivel 3. Quiere decir que este esquema solamente tiene hasta el nivel 3. ¿Okay? Entonces tenemos nivel 1, encabezado centrado en negrita. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3, encabezado con párrafo con sangría negrita y punto final. Si tuviésemos un nivel 4, que aquí no lo hay, no hay un nivel 4, sería encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Y si tuviésemos un nivel 5, sería encabezado de párrafo con sangría sin negrita, con cursiva y punto final. Pero en este caso solamente tenemos 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, perdón, 4. Nivel 3 y nivel 4. Solamente tenemos 4 niveles. No tenemos el nivel 5. Aquí no hay el nivel 5. Solamente tenemos 4 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 2, pero nivel 3 y nivel 4. Esos son los niveles según la jerarquía de cómo colocamos los títulos y los subtítulos de nuestra investigación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí o no? Yaneco Amacás, ¿entendió? ¿Me di a entender? ¿Sí o no? Sí, economista. Ok. Sí. Con respecto al espaciado, dice, un espacio entre líneas en datos institucionales, títulos de cubierta y portada, citas al pie de página, referencias bibliográficas, resumen y hasta un espacio entre líneas.
Ahora, cuando voy al cuerpo del texto, el texto del trabajo se escribirá a espacio y medio, o sea, 1.5 centímetros, entre líneas y entre párrafos. Todo el texto voy a escribirlo a 1.5 centímetros, espacio y medio, entre línea y línea, y entre párrafos, por el nivel de la portada, a un espacio. Como lo vemos aquí, aquí vemos el título 1, ¿verdad? Este es el título 1. Se nos dice, dedicaron aquí unas 10 o 20 líneas expresando sobre qué se va a tratar este apartado. Este sería el título 2, ¿cierto? Bases teóricas. Y este sería el título 3, nivel 3, perdón. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces tenemos que tomar las citas. Por supuesto, las citas vieron. Dice, Berco y Berte, 99 mencionado en Viero. Por supuesto, esta es una cita de citas, ¿verdad? Está en verde. Otra cita. Con respecto a la lectura, Solé, 1996, menciona que, fíjense que esta es una cita textual, porque está en comillas, y al final va la página. Por eso está en azul. Esto, dice, este proceso debe asegurar que el lector comprenda. Esto es lo que yo, como investigador, argumento. Son mis propias palabras. Por eso no va en color. Pero luego que yo redacto esto y expreso lo que he analizado, voy a, digo, mientras que Kazan y Luna y San en 98 se refieren, entonces tomo otra cita textual que tiene que ver, por supuesto, con la temática de lectura. Sostienen como uno de los aprendizajes más importantes, etcétera, etcétera, y cierro la cita y coloco la página de la referencia. Quiere decir que mi referencia bibliográfica debe estar el título del trabajo de quién, de Berko y Beste, tiene que estar el de Solé, tiene que estar el de Kazan y Lunizan. Esto tiene que estar en referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque nosotros los evaluadores, cuando revisamos las revisiones de las referencias bibliográficas, colocamos estos nombres en busca y tiene que estar allí. Si no, hay que devolver ese trabajo. ¿Por qué? Porque no está referenciando bien. Todas las citas deben estar referenciadas en las referencias bibliográficas. Si no, no está bien el trabajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo se citan las referencias? ¿Cómo se elaboran las citas? ¿Sí o no? Rosa Torres, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No? No, Licen. Bien. Ok, aquí tenemos otra cita. En la actualidad, la mejor explicación se encuentra en la lectura. Fíjate, esta es una cita parafraseada, no está en comilla. ¿Verdad? Como le indica García en el 98, la comprensión de texto ha sido uno de los campos que más interés se han dedicado, los psicólogos cognitivos. Esta es una cita parafraseada. Tenemos otra cita. Pinza en el 97 refiere que la lectura esta es una cita de cita, pero una cita textual, está en comillas, en la página 66. Para poder hacer el lector necesita aprender a razonar sobre el material escrito. Vamos a otro título. Subtítulo, perdón, la comprensión lectora. Esto lo digo yo como investigador. Diversos autores sostienen la importancia de saberes previos al hacer referencia al proceso interactivo que debe darse en el texto y el lector para poder llegar a comprender un texto que ellos se puede mencionar. Smith, esta es una cita textual. Smith, el año 83, quien refiere que cierro aquí y coloco la página donde extraje esa cita. Por supuesto, en mi referencia bibliográfica también debe estar Smith, debe estar Pinzas y debe estar García. ¿Sí? Ahora, cuando voy a elaborar los antecedentes, ya habíamos mencionado que yo tengo que colocar en cada párrafo lo que se refiere, el autor, la fecha, luego el objetivo general, los objetivos específicos, las conclusiones y qué relación tiene ese antecedente con mi investigación. Por lo tanto, aquí coloco, bueno, antecedentes. De las fuentes consultadas se selecciona las más importantes que están vinculadas con la investigación de lo que se está realizando. Ejemplo, Atencio J 2019, el título, la comprensión lectora en educación media. Entonces hago un resumen de cómo se relaciona esta investigación con mi investigación. Aquí está otro, PRJ, el año 2020, la comprensión lectora. Fíjense que son años, en los últimos 5 años, de 2016 al 2021. Está el 2019, está el año 2020 también. Y luego la definición de términos básicos, como les decía, voy a colocar aquí los términos que yo considero como investigador más importantes que conozca el lector.
el término comprensión lectora, desarrollo académico y un nombre científico de Frejol. Por lo tanto, debo citar la cita. Siempre que establezco una definición de términos básicos, debo colocar a quién le pertenece. Debo colocar la cita. ¿Ok? Siempre, siempre en términos básicos debo colocar la cita del término. Por ejemplo, aquí Frejol, bueno, es un nombre científico. Recuerden que los nombres científicos de plantas y animales se hacen en letra cursiva. Vigna engilculata, igual es un grano. Entonces, de esta forma se elabora la definición de términos básicos y los antecedentes. Ahora, si mi investigación es la comprensión lectora de rendimiento académico, no voy a ir directamente a Google, ¿no? Porque hay mucha basura allí. Yo puedo colocar aquí comprensión lectora, ¿cierto? Puedo colocarlo. Pero ¿qué me va a salir? Lo que es y lo que no es. Me sale comprensión lectora, me sale ejercicio, pero no me sale lo que yo en realidad necesito. Necesito la cita, necesito quién lo escribió, en qué año lo escribió, necesito ir más a profundidad. Entonces, en Google no me va a salir esto, me sale todo esto, perdón. Este es pura basura. Yo tengo que irme a Google Académico, donde consigo tesis, consigo libros y consigo artículos científicos, de los cuales yo voy a seleccionar cuáles están en mi área de investigación. Entonces, entro a Google Académico, que es el motor de búsqueda de Google especializado en temas académicos. Provee acceso a todos los recursos, artículos y documentos. Entonces, ingreso a Google Académico y coloco aquí, que voy a guardar la grabadora, la grabación anterior. Un segundito. Coloco en Google Académico comprensión lectora o en Google Escolar, que es lo mismo, comprensión lectora. Ahí sí voy directamente al área académica. Me salen todas las investigaciones que se han escrito sobre comprensión lectora, me sale el título, ¿verdad? Me sale el autor, el año en que se escribió, me sale un resumen de la investigación, yo ahí veo cuál me sirve, que está relacionada con mi investigación, me sale cuántas veces ha sido citado, qué artículo está relacionado y me salen las versiones. Quiere decir que mientras más citado es, significa que el artículo está bien elaborado o la tesis está bien elaborada. De tal forma que aquí se me salen muchos, ¿verdad? Muchas investigaciones que la puedo tomar como antecedente. Ahora, si me dice que son antecedentes de los últimos 5 años, aquí yo coloco en el intervalo específico, coloco de 2016 a 2021. Claro, esta persona puso de 2016 a 2020, pero yo puedo tomar los últimos 5 años, de 2016 a 2020. Entonces, fíjense todos los artículos que me aparecen de comprensión lectora, que todos son muy buenos, porque está avalado por Google Académico. Pero hay uno que está muy directamente relacionado con investigación, que es la comprensión lectora y rendimiento escolar. Idéntico el título a mi investigación. Está en la revista Cielo. Entonces, ¿qué me dice? Artículo de investigación, proviene del proyecto, la comprensión lectora, TIC en el contexto escolar. ¿Cuáles son las palabras clave? Comprensión lectora y rendimiento escolar. Incluso estas palabras claves, yo puedo incluirlas aquí en Google Académico y me salen todos los artículos que tienen relación con mi investigación. ¿Ok? Aquí hay otro que está muy bueno, comprensión lectora y rendimiento escolar en la revista Boletín, comprensión lectora y rendimiento escolar. Entonces, fíjense cómo salen todos los títulos similares a mi investigación, que todos me sirven como antecedente, porque han sido escritos en los últimos 5 años y han sido escritos por autores que yo tomo como antecedentes. De esa forma que voy a hacer mi revisión bibliográfica. Entonces, este me va como anillo al dedo, ¿verdad? Aquí han sido mencionados por 23 investigadores con artículos relacionados y este artículo está en la revista Cielo. Ahora, yo pincho aquí y me sale el documento. Aquí está el documento, completico, fíjense, comprensión lectora y rendimiento escolar. El mismo título que estoy investigando, lo cual me va a servir para darme una orientación, cómo voy, si estoy trabajando bien, o puedo tomar alguna referencia o el modelo de esa investigación, y eso me va a ayudar más en mi proyecto de investigación. Ahora, yo aquí son 20 páginas, yo no tengo tiempo para leerme 20 páginas, entonces voy directamente al resumen, leo el resumen, veo si tiene relación con mi investigación, ¿verdad? Bien, tiene relación con mi investigación, con las palabras claves también, puedo tomar las palabras claves similares para yo hacer mi resumen. Entonces, me voy a la introducción. En la introducción hay mucha más información que en el resumen. Entonces aquí yo digo, bueno, se parece mucho a mi investigación, voy a tomarlo como referencia, como antecedente y voy a ayudarme con él también.
Entonces, incluso muchos de los autores de referencia bibliográfica que están en este trabajo me pueden servir a mí también los puedo buscar en internet. Entonces, de esa forma voy a hacer una revisión bibliográfica paso por paso. Si domino el inglés, ¿verdad? Puedo ir mucho más allá. Puedo investigar en el mismo Google Académico, colocar sciencediary.com y me salen artículos, revistas y libros, pero en inglés en esa página. Entonces yo coloco aquí en inglés todo lo que se refiere a comprensión lectora y rendimiento escolar. La coloco aquí, ¿verdad? Al colocarla aquí en palabras clave, o también puedo colocar las palabras clave, pero traducidas. ¿Cuáles palabras clave? Estas. Comprensión lectora, rendimiento escolar y estrategia de aprendizaje. Las coloco aquí, ¿verdad? Aquí en inglés, por supuesto, busco un traductor, las coloco en inglés y aquí están todos los resultados, ¿verdad? De comprensión lectora y rendimiento escolar, pero en inglés. Me salen 15.352 resultados. Del año 2021 hay un artículo, del año 2020 490 y fíjense, del año 2019 hay 775. Quiere decir que tengo un buen caldo para hacer una buena investigación. Por lo tanto, yo aquí digo, bueno, voy a revisar de 2021 o reviso algunos del 2020 o reviso algunos del 2019. Sin embargo, son muchos, son 15.352 artículos. Entonces, voy a coger los últimos 5 años, de 2021 al 2017, voy a decir algo, o 2017 a 2021. Como hago ese filtro, ahora consigo 2.533 artículos. Y aquí están los artículos que conseguí. El rol del metaconocimiento a través de la relación entre la comprensión lectora en niños de poca edad. O también este que conseguí, entonces que está en inglés, por supuesto lo llevo a un traductor y me lo traduce. Entonces voy a trabajar con este. Este se parece mucho al mío. El rol del metaconocimiento en la explicación de las relaciones entre la comprensión lectora y el rendimiento académico. Entonces, fíjate, es el mismo, pero está en inglés. Entonces, voy a trabajar con este. Lo leo, si es en inglés, por supuesto. Y si no es inglés, lo llevo a un traductor para que me lo traduzca. Hay muy buenas páginas de traductor. Entonces, aquí está el texto, pero en inglés. Entonces, aquí está el abstract, que es el resumen en inglés. Están las palabras clave y leo la introducción y el resumen. Entonces, de esa forma voy a hacer una revisión bibliográfica paso a paso. Aquí hay algunas páginas web que les sirven también para que hagan su revisión bibliográfica viendo esos videos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Andrade, Kevin? ¿Sí o no? Moenala Degnis. Moenala. Bien, si no nadie atiende, yo sigo. Yo no puedo hacer más nada. No hay preguntas, no hay dudas. Natalie Maldonado. No, no hay preguntas. Sí, ok. Vamos con otra presentación. Vamos con la hipótesis. ¿Cómo se formula una hipótesis? Que también tienen que hacerlo en el proyecto. Vamos a ver. De la Cruz. ¿Está por allí De la Cruz? Sí, aquí. De la Cruz, ¿qué es usted por hipótesis? ¿Qué es para usted una hipótesis? ¿Ah? ¿Qué será una hipótesis, De la Cruz? ¿Se fue De la Cruz? Vamos a colocar ahí en asistencia porque se me fue. Montevideo Caeri. Ah, sí está. Ah, dígame, respóndame. Se puede decir que es un anunciado no verificado, algo así. Sí, exactamente. La hipótesis es una respuesta anticipada. Una respuesta a una pregunta anticipada. Es una situación que suponemos. Es una suposición. Por lo tanto, la hipótesis es la suposición de una verdad que aún no se ha establecido. Es decir, una presunción que se hace sobre la realidad que aún no se conoce, pero que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla. Por ejemplo, la hipótesis sería: la edad media de los estudiantes de medicina en la Universidad X es de 26 años.
pues también puedo mencionarlo así. Los estudiantes de medicina en la Universidad X tienen una edad media de 26 años. Cualquiera de las dos formas es una hipótesis. ¿Por qué? Pues es una realidad que tengo que comprobar. ¿Cómo la compruebo? Por la observación o a través de la aplicación de un instrumento llamado cuestionario, ¿verdad? Bajo la técnica de la encuesta. Entonces, eso es una hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis es una respuesta anticipada a un problema de investigación o una proposición para responder tentativamente a un problema. Fíjense, dependiendo de dónde se ven las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. ¿Ven las láminas? ¿Sí las están viendo? ¿Sí? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Fíjense, una persona ve allí 4 listones, la otra persona ve 3 listones. Entonces, dependiendo de la óptica, de cómo se vea, yo puedo formular la hipótesis. Por eso es que la hipótesis es una proposición tentativa acerca de la relación entre dos variables. Siempre en una hipótesis debe haber dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. En el título del proyecto deben haber dos variables, una variable dependiente y otra variable independiente. Siendo así, los términos de la hipótesis y la relación de ellos deben poder ser observados y medidos. Quiere decir que la relación entre las variables dependiente e independiente debe ser observada y medida. De tal manera que debe haber una relación entre las hipótesis, el planteamiento del problema y la revisión de la literatura, así la revisión bibliográfica, como se la expliqué anteriormente. Debe haber una congruencia entre estos tres componentes de mi proyecto de investigación. ¿Qué características tiene una hipótesis para ser formulada? Los términos en que se redactan deben ser observados, medidos, comprensibles, precisos y precisos, inconcretos. Por supuesto, debe establecer una relación entre dos variables, como ya lo dijimos antes. Esta relación debe ser clara y lógica y debe ser comprobada a través de técnicas para probarla. Existen diferentes técnicas para probar hipótesis. Por supuesto, son técnicas estadísticas. ¿Okay? Está la, ustedes la vieron en estadística, está la moda, la media, la mediana, la varianza, la covarianza, y todas se trabajan en formato Excel. ¿Cuál es la estructura para yo redactar mi hipótesis? Una unidad de análisis, las variables y un enlace lógico. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Puede ser las personas, las empresas, los movimientos sociales, fenómenos naturales, que se someten a investigación. Por supuesto, las unidades de análisis son el objeto de investigación. Las variables son los atributos de esas unidades de análisis. Son los atributos, características o propiedades que presentan las unidades de análisis que serán sometidas a la medición. Y el enlace lógico son los conectores, es decir, los términos en relación o enlace entre las unidades de análisis y las variables. Por ejemplo, si, entonces, existe relación, etc. Por ejemplo, yo puedo decir, si aumenta el precio de los productos, ¿verdad? Disminuye la demanda de consumo. Ese es un enlace lógico. También puede decir, el enlace lógico, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. El enlace lógico, por supuesto, es a mayor precio, a mayor, ¿no? Entonces, siempre el enlace lógico va a estar determinado entre las dos variables, una dependiente y una independiente. De tal manera que los requisitos de una hipótesis es expresar la relación entre variables e indicar la necesidad de verificar la relación entre esas variables, una dependiente y otra independiente. Debemos considerar cuando elaboramos una hipótesis que puede ser que una hipótesis pueda ser verdadera o no. Yo puedo decir, hoy no va a llover. Es una hipótesis negativa. ¿Okay? Hoy no va a llover. ¿Okay? Por lo tanto, ellas pueden comprobarse o no con hechos. Indican lo que busca y se trata de probar. Estas son explicaciones tentativas a un fenómeno investigado y se formula mediante proposiciones. Una variable es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse. Toda variable es medible y observada. ¿Por qué son importantes las hipótesis en las investigaciones? Bueno, porque son las guías de una investigación, tienen una función descriptiva y explicativa según el tipo de investigación que yo haya elegido. Puedo realizar pruebas de hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa, y sugiere teorías. O sea, sobre una hipótesis yo puedo formular una teoría que no existe en ese momento.
pero tal como lo hizo Einstein, Galileo Galilei, creo que fue, que el padre de la gravedad, él formuló la hipótesis de que la manzana al caer al suelo era por la gravedad y otros decían que era por el peso de la manzana y él lo comprobó. Él hizo esa hipótesis y llevó a cabo la teoría de la relatividad. Existen diferentes tipos de hipótesis. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación explicativa, ¿verdad? Voy a utilizar una hipótesis que exprese la posible causa de un hecho. Por ejemplo, el incendio fue ocasionado por un cortocircuito. Esa es una hipótesis de una investigación explicativa. El incendio fue causado por un cortocircuito. Pero si estoy haciendo una investigación predictiva, que son aquellas que plantean un posible efecto o consecuencia de un hecho, yo puedo trabajar con dos tipos de hipótesis. Una hipótesis experimental, por ejemplo, la aplicación del tratamiento X disminuirá el nivel de colesterol en la sangre. O una investigación no experimental, como la están haciendo los estudiantes de administración. La falta de empleo originará mayor delincuencia. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, yo formulo mi hipótesis. Si estoy haciendo una investigación correlacional, cuando estoy correlacionando dos variables a nivel estadístico, supone una relación estadística entre variables cuantitativas. ¿Okay? Por ejemplo, a mayor inversión, mayor cantidad de empleados, o a mayor precio, menor cantidad demandada, o a mayor precio, mayor cantidad ofrecida, o a mayor trabajo, mayor pago salarial. Son hipótesis de investigación correlacional entre dos variables. Estos son algunos tipos. Hay otros más que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, las hipótesis se clasifican en hipótesis descriptiva, hipótesis correlacionales, esto lo vieron ustedes en estadística, hipótesis de diferencia entre grupos, hipótesis causales, hipótesis nulo. Vamos a ver cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos y ustedes en su investigación, por supuesto, colocarán la que ustedes consideran que se adapta a su investigación. La hipótesis descriptiva, como dice la palabra, lo que hacemos es describir un hecho que se observa en expresión de otra variable. Por lo tanto, esta hipótesis indica una probable relación no causal entre variables cualitativas. Por ejemplo, la criminalidad en la ciudad de Quito ha aumentado en 50% en relación con el año 2020. Otro, los productos de consumo doméstico en Ecuador aumentarán un 18% en los próximos 6 meses. El número de psicoterapias va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. Fíjense que son todas descriptivas. A diferencia de las hembras, los varones prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. ¿Qué observamos aquí? Que se relacionan variables cualitativas, género, que son varones y hembras, y actividad preferida al tiempo libre, el deporte. Entonces, las hipótesis descriptivas van directamente relacionadas con variables descriptivas, no con variables cuantitativas. Aunque aquí hay un 50% que podemos tomarlo como cuantitativo, pero lo que queremos reflejar es que la criminalidad en Quito ha aumentado en el 2021 en relación con el año 2020. ¿Hago una pregunta con respecto a la hipótesis descriptiva? ¿Cómo se elabora una hipótesis descriptiva? ¿Sí o no? ¿Lascano? ¿Sí o no? Se fue Lascano. No, Vamos a ver profe. Ok. Quien no me conteste, le coloco la inasistencia. Hipótesis correlacional, ya hemos dicho que es la relación entre dos variables. Mira, por supuesto, supone la relación estadística entre variables, pero ya aquí son variables cuantitativas, no son cualitativas como la hipótesis descriptiva. Por ejemplo, la inteligencia está relacionada con la memoria. La inteligencia, la memoria y las altas calificaciones obtenidas están relacionadas con estudiantes de posgrado venezolanos de ciencias económicas. Los estudiantes que obtienen altas notas tienden a tener las mejores notas en estadística. O también a mayor inversión, mayor cantidad de empleados. Entonces vemos cómo la palabra relación está en todas las hipótesis porque es una de las hipótesis correlacional. Otro tipo de hipótesis son hipótesis de la diferencia entre grupos o comparativa. Quedan 10 minutos para comenzar el otro bloque. Vamos a aprovechar estos 10 minutos. En este tipo de hipótesis se formulan investigaciones dirigidas a comparar grupos. O sea, utilizo esta hipótesis para comparar grupos. Por ejemplo, yo puedo comparar
pacientes que acuden a emergencia y son hospitalizados versus pacientes que acuden a emergencia y son dados de alta de inmediato. Son dos grupos. Ahora, puede ser simple, esta hipótesis, una puede ser simple, cuando el investigador no tiene base para presuponer a favor de qué grupo sea la diferencia. Yo no sé qué grupo se va a quedar hospitalizado ni qué grupo lo van a dar de alta. Ahora, hay una hipótesis direccional cuando yo observo y estoy a favor de un grupo. Yo digo, aquellos pacientes que están entrando a consulta externa no se van a quedar porque no tienen problemas de, si es un de traumatología, no tienen problemas para caminar ni tienen problemas que se le ven en los huesos. A diferencia, aquellos pacientes que entraron en consulta externa, pero vienen con yeso, vienen caminando cojo, vienen en silla de ruedas, esos sí van a quedar hospitalizados. Quiere decir que yo estoy a favor de ese grupo que se va a quedar hospitalizado. Por lo tanto, una hipótesis direccional es cuando el investigador tiene base para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia. Ocurre cuando la hipótesis se deriva de una teoría o estudio antecedente, ¿verdad? Cuando yo he comprobado que cada 40 años se produce un aluvión en Quito. Eso está comprobado científicamente. O sea, ya con el pasar del tiempo dejó de ser una hipótesis. Hoy en día es una realidad. Entonces, esa persona que vive en esa zona, donde cae una lluviecita, una llovizna y el agua se lleva en la tierra, tiene que mudarse de ahí, porque ya no es una hipótesis, ya es una verdad. Entonces, ahí va la hipótesis direccional. Ejemplo de este tipo de hipótesis. El efecto persuasivo para dejar de fumar será diferente en los adolescentes que vean versión del comercial televisivo a color que en los adolescentes que vean la versión comercial en blanco y negro. Por supuesto, eso es una direccional, porque yo estoy a favor de ¿quién? De que los adolescentes que ven televisión en blanco y negro van a dejar de fumar. Otra. Los varones le atribuyen mayor importancia que las hembras al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. ¿A favor de quién estoy allí? A favor de los varones, porque sé que los varones tienen más atracción por el atractivo sexual. Otra. El tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las personas que adquieren VIH por transmisión sexual. ¿A quién estoy a favor de allí? Estoy a favor de las personas que tarda más en presentar los síntomas, lo que tiene transfusión sanguínea que la persona que adquiere el SIDA por relaciones sexuales. Entonces, de esa forma se construyen las hipótesis, ya sean simples o sean direccionales. En este caso, por supuesto, todas son direccionales porque estoy a favor de un grupo, más que de otro grupo. Las hipótesis causales de causa-efecto también es cuando una variable influye sobre otra variable. Por supuesto, estas hipótesis causales presuponen que hay un entendimiento entre ellas, puesto que hay una causa y un efecto. Por ejemplo, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. ¿Okay? Hay una causa y un efecto. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Verdad? La autoestima en los hijos, la baja autoestima en los hijos. ¿Cuál es la variable independiente? La desintegración familiar. Otra, percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a la persona en cuanto a religión, valores y creencias, provoca mayor atracción física hacia ella. Hay una causa y un efecto. Y otra, el consumo excesivo de alcohol causa daño al hígado. También vemos que hay una variable dependiente y una variable independiente. Una variable que genera la causa y otra variable que genera el efecto. Entonces, estas son las hipótesis causales. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tipo de hipótesis? ¿Erazo Verónica? ¿Sí o no? Dígame. ¿No hay preguntas? No, ¿Seguro? dice. Ok. No, dice. Bien, ahora, cuando las hipótesis causales se someten a análisis estadístico, se evalúa la influencia, como le decía anteriormente, de la variable independiente, que es la causa, sobre la variable independiente, que es el efecto. Por lo tanto, se ejerce una influencia entre ellas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Fíjense, la cantidad demandada está en función del precio, QDFP. ¿Cuál es la variable independiente? El precio que aumenta. ¿Cuál es la variable dependiente? La cantidad demandada que disminuye. Por lo tanto, la causa es el incremento del precio. ¿Y el efecto cuál es?
el descenso en la cantidad demandada de alimentos. De esa forma vemos cómo se comporta una hipótesis causal. Y la hipótesis nula, también algunos le llaman hipótesis negativa. Esta hipótesis lo que busca es refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, la hipótesis de investigación puede ser: el cielo está nublado, va a llover. Esa es la hipótesis de trabajo, la hipótesis de investigación. ¿Cuál sería la hipótesis nula? No va a llover porque el cielo esté nublado. Esa es la hipótesis nula. Por lo tanto, cuando se hace una hipótesis nula, existe la ausencia de relación entre las variables, la diferencia entre esas variables. Por lo tanto, su propósito es negar un suceso, ¿ok?, de los parámetros de la muestra o de la población. Por ejemplo, hipótesis nula: no hay relación entre la autoestima y el temor al logro. Es una hipótesis nula. La percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción física. Es una hipótesis nula correlacional porque hay dos variables, ¿verdad? Hay dos variables. La expectativa del ingreso mensual de los trabajadores de Petroecuador no oscila entre 50.000 y 60.000 dólares. Es una hipótesis nula que niega la relación, la relación causal. Y otra sería H1. Las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan un compost en lugar de suelo. Esa es la hipótesis de trabajo o la hipótesis alternativa. Ahora, ¿cómo le hago la hipótesis nula? HO. Las plantas de tomate no presentan una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en el compost en lugar del suelo. Entonces, las hipótesis nulas también son llamadas también hipótesis negativas porque niegan la veracidad de la hipótesis de la investigación o la veracidad de la hipótesis de trabajo o alternativa. ¿Cómo redacto la hipótesis? Que también tienen que ustedes que hacerla en su proyecto. ¿Cómo redacto la hipótesis? Mientras que la formulación del problema adopta una forma interrogativa, acuérdense que la formulación del problema se hace una pregunta, la hipótesis se redacta de manera afirmativa, a menos que sea una hipótesis nula que niegue la hipótesis de investigación. Entonces, siempre la hipótesis se redacta en forma afirmativa. Otra cosa, los títulos nunca yo puedo tratarlos de forma negativa. Yo no puedo decir la mala atención de la calidad del servicio. No, yo voy a analizar. Eso lo comprobaré yo luego del planteamiento del problema. Yo tengo que decir calidad de atención a los clientes de la zapatería X. Yo no puedo decir la mala calidad de atención. No, nunca un título se redacta en forma negativa. Eso lo puedo explicar yo en el planteamiento del problema como un síntoma o como una causa, pero no en el título. Y mucho menos en una hipótesis. Claro, dicha afirmación puede someterse a prueba para llegar a una conclusión y ese sometimiento a prueba, ¿quién lo da? La propia investigación. Entonces, ¿cómo de la formulación del problema elaboramos nuestra hipótesis? Fíjense, por ejemplo, formulación del problema. ¿Cuál es la principal causa del bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes de la UTN? Yo ahí puedo redactar la hipótesis. La principal causa del bajo rendimiento de los alumnos de la UTN es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a las clases. Fíjense que de la pregunta sale la hipótesis que es la respuesta. ¿Okay? Quiere decir que si yo voy a explicar esta hipótesis es que hay pocas horas, estos estudiantes reciben muy pocas horas de clase para hacer los ejercicios. Pues eso puede ser una causa. Otra pregunta. ¿Cuál será el impacto de la nueva campaña publicitaria en venta del producto X? Hipótesis. La nueva campaña publicitaria incrementará significativamente las ventas del producto X. Quiere decir que la hipótesis sale de la pregunta, de la formulación del problema. Es facilito sacar las hipótesis. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la relación de la formulación del problema y la hipótesis, sí o no? ¿Alguna duda? No, listo. ¿No? Ok. Me queda un minuto. Aquí hay unos videos que pueden ver, que pueden profundizar y le va a servir mejor para que elaboren sus hipótesis. Entonces, voy a tomar esta presentación por lo que queda un minuto y voy al tercer bloque. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? Estos diapositivas van a estar en la plataforma.